el uso más eficiente de los recursos, condiciones justas para la competencia internacional, protección a la propiedad intelectual, mayor competencia y acceso a mercados, mejores precios para el consumidor, aumento del flujo del conocimiento, de la investigación, de la inversión extranjera y del comercio internacional. Esto también ha sido posible debido a que el país cuenta con empresas privadas e instituciones gubernamentales eficientes y políticas públicas que orientan la apertura comercial de manera satisfactoria. La capacidad que tiene México para hacer negocios internacionales y la magnitud de la apertura comercial puede valorarse mediante los Tratados del Libre Comercio, TLC, que ha firmado con los 43 países, superando incluso a Estados Unidos, China y Brasil. México ha buscado realizar acuerdos regionales o bilaterales que fomenten el intercambio de bienes y servicios entre los países que celebran el Tratado de Libre Comercio, principalmente mediante la reducción de las barreras arancelarias. Esto permite diversificar los mercados internacionales y elevar la rentabilidad de las empresas establecidas en México, ya que mediante el comercio podrán acceder a insumos y a productos finales del exterior a precios competitivos. Otro TLC que destaca es el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, el cual entró en vigor el 1 de julio del 2000. Entre los propósitos de la economía mexicana para firmar dicho tratado se encuentran: garantizar el acceso preferencial y seguro de los productos al mercado más grande del mundo, diversificar los mercados de exportación de inversión, realizar alianzas estratégicas entre las empresas mexicanas y europeas, así como la atracción de mayor inversión extranjera, directa e indirecta. Con lo anterior, México se consolida como un país que tiene acceso a dos potencias mundiales, con la finalidad de que éste se convierta en un centro de negocios para el mundo mediante el incremento de las relaciones comerciales. Se ayuda a fortalecer a la industria nacional mediante un sector exportador sólido y competitivo y a incrementar las oportunidades y alianzas estratégicas para la empresa mexicana. Es importante considerar que para poder atraer inversión extranjera no solo es necesario firmar el Tratado de Libre Comercio, el país debe cumplir con ciertas condiciones legales y sociales como son las reglas democráticas, el libre mercado y la seguridad jurídica, además de contar con ahorros laborales, mano de obra calificada, infraestructura adecuada, incentivos fiscales y facilidad para realizar trámites. Todas las variables anteriores permiten que los costos de producción sean atractivos y competitivos. La siguiente tabla muestra los principales hechos a través de los tratados de libre comercio que México ha celebrado por millones de consumidores, y también nos expresa el incremento mundial del PIB que estas negociaciones comerciales traen a los países miembros. Es importante mencionar que el país ha reducido sus aranceles de 13% a 8% en promedio, y se espera llegar a un arancel promedio de 4%. Esto elevará la rentabilidad de las empresas establecidas en México, ya que accederán a insumos y productos finales del exterior a precios competitivos. Además ha instrumentado diversos programas exitosos para la simplificación comercial, gracias a los cuales los productos con arancel cero aumentarán de 20% en 2008 a 65% en 2013. 3.2.4. Planes nacionales de desarrollo en el nuevo presidencialismo mexicano. Los programas sociales del Estado están sustentados en el Plan Nacional de Desarrollo. Los programas que lo integran atienden sectores específicos y están agrupados de acuerdo a características específicas. Para identificar y comprender la necesidad de los planes y programas, los conceptualizaremos de la siguiente manera. ¿Qué es un plan de acción? Un plan de acción es una presentación resumida de las tareas que deben realizarse por ciertas personas o instituciones, en un tiempo específico, utilizando un monto de recursos asignados con el fin de lograr un objetivo dado. Es el espacio para discutir qué, cómo, cuándo y con quién se realizarán las acciones.
Es el momento en que se determinan y se asignan las tareas, se definen los plazos y se calcula el uso de los recursos. ¿Qué es un programa? Puede ser un listado de temas, una planificación, el anticipo de algo o un proyecto. En lo que a social, se refiere al adjetivo que califica a aquello vinculado a la sociedad, la comunidad de personas que mantienen interacciones y comparten una cultura. Con las definiciones anteriores puede decirse que un programa social es una iniciativa destinada a mejorar las condiciones de vida de una población y que está orientado a la totalidad de la sociedad o, al menos, a un sector importante que tiene ciertas necesidades aún no satisfechas. Los programas sociales son desarrollados por el Estado, que tiene la responsabilidad de atender las necesidades de todas las personas. El gobierno de este modo puede poner en marcha planes que busquen garantizar el acceso a la educación, campañas de prevención para cuidar la salud o iniciativas para combatir la desnutrición infantil. Los diferentes programas existentes en el Plan Nacional de Desarrollo, 2013-2018, se pueden agrupar de la siguiente manera. Programas por población que atienden. Estos programas atienden focos específicos de población, sea por rango de edad o por ubicación geográfica o grupo social, en los que se observan desviaciones o problemas a resolver, como la necesidad de que en todos los programas, acciones y políticas de gobierno se cuente con una estrategia transversal de perspectiva de género, lo que también significa aplicar acciones que permitan reducir las brechas de desigualdad. Este tipo de programas atiende a los siguientes grupos de población. Adultos mayores. Mujeres. Población indígena. Familias. Infancia. Población con discapacidad. Juventudes. Programas en operación por sector. Son programas que se realizan tomando en cuenta las divergencias regionales y sus necesidades inmediatas y futuras. Por ejemplo, el Programa de Inclusión Social y Territorios Productivos, Prospera, plantea incorporar a la población a la producción, generación de ingresos, bienestar económico, e inclusión financiera. Estos programas se agrupan de la siguiente manera. Salud. Educación. Infraestructura social. Desarrollo social. Desarrollo productivo. Alimentación. Agropecuario. Trabajo. Vivienda. Programas económicos. En ellos se describen la cantidad, la forma y el destino de los recursos públicos para cada una de las instituciones de los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, y de los organismos autónomos, como el Instituto Federal Electoral y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Estos programas son modificados de acuerdo a los criterios de política económica, ingresos, gastos, deuda y tarifas públicas. Se clasifican de la siguiente manera. Los que se programan para hacer que el ciudadano contribuya al erario público. Los que se conforman de acuerdo a determinados paquetes económicos, pueden ser de salud, educación, cultura, etc. Programa del gasto del gobierno mexicano. Rendición clara de cuentas y financiamiento económico. Desarrollo de los sectores estratégicos, en los que se ubica el Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, PRONAFIM. Programa para democratizar la productividad, cuyo propósito es instrumentar políticas públicas que eliminen los obstáculos que limitan el potencial productivo de los ciudadanos y de las empresas. Programas de población y migración. La estructura por edad y sexo de la población mexicana ha cambiado en las últimas décadas. Su dinámica, distribución geográfica, estructura y características, imponen nuevos retos a la política de población del país. Este tipo de programas busca administrar y atender la migración, coordinar esfuerzos a través de una política integral que considere las múltiples dimensiones del fenómeno migratorio, y busque aprovechar su potencial para el desarrollo nacional y minimizar sus costos. La construcción de un mejor orden migratorio que reconozca las garantías de las personas migrantes, refugiadas, solicitantes de refugio y de protección complementaria. Programa sectorial de relaciones exteriores.
La Secretaría de Relaciones Exteriores, SER, tiene áreas de competencia exclusiva. La política exterior es una tarea del Estado mexicano llevada a cabo por distintos órganos de gobierno en el ámbito de sus respectivas competencias, cuya conducción y coordinación son atribuciones de la SER. Sus principales acciones se encuentran enfocadas en lo siguiente: promoción y cumplimiento de metas internacionales. Un México con responsabilidad global, del cual, por su importancia, se desprenden metas nacionales. Ampliar y fortalecer la presencia de México en el mundo. Promover el valor de México en el mundo mediante la difusión económica, turística y cultural. Programa sectorial de medio ambiente y recursos naturales. Durante el último siglo, la humanidad ha modificado su ambiente más intensa y extensamente que en cualquier otro periodo de la historia, fundamentalmente para atender las enormes demandas de recursos naturales y energéticos de la población, cuya economía que creció aceleradamente. Los impactos que se produjeron en el ambiente, en sus inicios puntuales, hoy tienen carácter global. Algunas de sus acciones se enfocan en lo siguiente: establecer y seguir un modelo de desarrollo que permita alcanzar un crecimiento sostenido de la economía que reduzca los niveles de pobreza y que incremente el bienestar y la calidad de vida de todos los ciudadanos sin hipotecar la base de recursos naturales para las generaciones venideras. Transitar hacia una economía verde, la creación de los llamados empleos verdes. Enverdecer la ruta del crecimiento y desarrollo nacionales, reconociendo el valor del capital natural sobre la economía, será un componente indispensable para avanzar hacia el desarrollo sustentable. Programa sectorial de energía. Tiene como objetivo orientar las acciones que permitan la superación de obstáculos que limiten el abasto de energía, que promuevan la construcción y modernización de la infraestructura del sector y la modernización organizacional tanto de la estructura y regulación de las actividades energéticas, como de las instituciones y empresas del Estado. Algunas de sus principales acciones son: generación de recursos y ejecución de los programas dispuestos para la producción y distribución de energía. Composición de la matriz energética nacional. El país dispone de un potencial de fuentes de energía indiscutible, tanto fósiles como limpias, con un amplio portafolio de recursos renovables, eólico, solar, geotérmico, biomasa e hídrico. Capacidad productiva y de transformación de hidrocarburos y recursos petroleros. Programa de desarrollo innovador. El desarrollo innovador tiene que ver con lo referente a la aplicación de nuevas tecnologías y la introducción de nuevos actores, sociedad civil, y población, para su mejor funcionamiento. Programa sectorial de educación. El Plan Nacional de Desarrollo, PND, hace suya la prioridad de la educación de calidad al incluirla como una de sus 5 metas nacionales. En el Programa Sectorial de Educación, se prevén 6 objetivos para articular el esfuerzo educativo, cada uno acompañado de sus respectivas estrategias y líneas de acción. Objetivo 1, asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población. Objetivo 2, fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México. Objetivo 3, asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa. Objetivo 4, fortalecer la práctica de actividades físicas y deportivas como un componente de la educación integral. Objetivo 5, promover y difundir el arte y la cultura como recursos formativos privilegiados para impulsar la educación integral. Objetivo 6, impulsar la educación científica y tecnológica como elemento indispensable para la transformación de México en una sociedad del conocimiento. La tarea educativa es responsabilidad de autoridades, maestros, alumnos, padres de familia y de la sociedad en su conjunto. Se plantea la conjunción de esfuerzos, pues solo con la suma de voluntades bien organizadas será posible cumplir con los fines de la educación. Programa sectorial de salud.
El Gobierno de la República se ha propuesto dar un seguimiento puntual al avance de las metas establecidas, por lo que, por primera vez, se han incluido dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 indicadores que reflejan la situación del país en temas prioritarios. Algunas de sus principales acciones son: establecimiento de programas sectoriales que incorporan indicadores para medir el avance hacia el logro de los objetivos planteados. El seguimiento periódico del comportamiento de los indicadores respecto de las metas establecidas. Programa sectorial de trabajo y previsión social. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social es la instancia rectora por parte del Gobierno de la República, en los temas de vinculación laboral, protección de los derechos de los trabajadores y vigilancia, además de la promoción de la paz laboral. Algunas de sus principales acciones son: impulsar el empleo de calidad e intermediar en el mercado laboral para favorecer la empleabilidad, la protección social y la ocupación productiva. Democratizar la productividad laboral, la capacitación y el adiestramiento de los trabajadores. Salvaguardar los derechos de los trabajadores y personas en situación de vulnerabilidad y vigilar el cumplimiento de la normatividad laboral. Fortalecer la conciliación, procuración e impartición de justicia laboral. 3.3. La política de Estado en México en ciencia y tecnología. 3.3.1. Política de ciencia y tecnología en el siglo XX mexicano. Durante el gobierno cardenista, 1934-1940, se asignó una importancia central a la actividad científica y tecnológica. Debido a ello, el gobierno crearía en 1935 el Consejo Nacional de Educación Superior y de la Investigación Científica, CONECYT, el cual sería una forma de construir una política de Estado en ciencia y tecnología con el objetivo de fomentar el desarrollo de la actividad científica en el país, adquiriendo así el gobierno el carácter de promotor oficial de las actividades de investigación sobre la realidad social y los recursos naturales del territorio nacional. Casas, 2004, 87. La principal preocupación estuvo centrada en resolver la carencia de investigadores en el campo, por lo que un primer aspecto de política era formar el capital humano necesario para la creación de institutos de investigación en diferentes áreas. Desde el gobierno existía la preocupación por vincular la investigación con la solución de problemas socioeconómicos. El grupo de científicos e intelectuales mexicanos en torno a la CONECYT sugerían la importancia de poner en contacto los trabajos de investigación con las urgencias de la sociedad, argumento que, desde su perspectiva, se refería más a la idea de vinculación social que a la de vinculacionismo. 5. Casas, 2004, 88. Entre los personajes que conformaron el CONECYT había profesionistas provenientes de las ciencias sociales y de las ciencias médicas y biológicas, lo que explica en gran medida la preocupación social en la que se sustentaban sus planteamientos respecto a la ciencia y la tecnología. Esta tendencia en las concepciones sufrió cambios importantes en la siguiente década, 1940 a 1950, en la que constatamos la desaparición del CONECYT, 1935-1938, y la creación sucesiva de la CICIC, Comisión Impulsora y Coordinadora de la Investigación Científica, 1942-1950, y posteriormente del INIC, Instituto Nacional de la Investigación Científica, 1950-1969. Podemos afirmar que estos organismos fueron los antecesores del actual CONACYT, creado en 1969 y que entró en funciones en 1970. La concepción que prevaleció en la creación de la CICIC, que fue resultado de los planteamientos elaborados por los profesionistas y científicos que coordinaron las acciones de este organismo, fue el de orientar sus actividades para conocer los problemas concernientes a la ingeniería, la minería, el petróleo, la industria química, la ganadería, la industria forestal, la medicina y la salud, ya que la solución de estos sectores dependía de la investigación científica. Obedecían también a los intereses personales de investigación de los vocales de la CICIC.
Las actividades de la CICIC se encaminaron fundamentalmente en tres direcciones. A. En el estímulo a la formación de una infraestructura humana científica en las instituciones universitarias, particularmente en la Universidad Nacional a la que pertenecía la mayoría de los vocales de ese organismo. B. En el conocimiento de los recursos minerales del país, tanto en lo que se refiere a su localización y estudio, como en aquellos que pudiesen interesar a los proveedores de materias primas para la industria. C. En los estudios biotécnicos en los campos de la microbiología, la parasitología y la fisiología general, abordando investigaciones sobre algunas enfermedades frecuentes entre la población mexicana y causantes de los principales índices de mortalidad, salmonelosis, tifus, brucelosis y enfermedades cardiovasculares. No obstante, el único logro visible en esta dirección fue el inicio de la construcción de los Laboratorios Nacionales de Fomento Industrial, LANFI, por lo que las actividades de la CICIC estuvieron muy alejadas de vincular la investigación con el desarrollo industrial del país. Casas, 2004, 89-90, aun cuando desde su concepción el CICIC nació bajo las siguientes premisas. 1. Respecto al impulso a la investigación científica se insistía en dos directrices, la de fomentarla para el bienestar y el progreso del pueblo y, la de promoverla para la formación de investigadores capaces de enseñar y guiar a los jóvenes que deseaban iniciarse en la investigación. 2. Otra de las concepciones era la de vincular la investigación con objetivos socioeconómicos. En este renglón se consideraba la importancia de la defensa de los recursos naturales aptos para la agricultura, así como las investigaciones sobre plantas útiles para la nutrición. 3. Finalmente se detectaron al menos dos concepciones respecto a los objetivos de la investigación. La primera manifiesta en las opiniones que afirmaban que al científico no lo mueve el deseo de mejorar las condiciones de vida ni el afán de lucro, sino solo la curiosidad científica y el empeño por descubrir la verdad. La segunda posición, que era compartida por otros de los vocales, se refiere a la transformación del papel del hombre de ciencia, al derrumbarse la Torre de Marfil, es decir, la idea del hombre de ciencia en aislamiento. Casas, 2004, 90-91. En el periodo comprendido entre 1950 y 1970 imperó una política orientada a asegurar el desarrollo industrial del país y con ello garantizar el crecimiento económico, siendo decisivo el papel que desempeñó el financiamiento extranjero en este proceso. En 1950 se funda el Instituto Nacional de la Investigación Científica, INIC, que sustituye a la CICIC y que en un principio se orientó a las mismas actividades de aquella. A partir de los años 60 con una nueva ley orgánica en el INIC esta institución enfatiza las funciones de intercambio y cooperación internacional, así como la promoción y difusión de la ciencia mediante diversos incentivos. Un cambio de criterio importante en la conformación de este organismo fue el incluir a representantes de las industrias y de otras dependencias del gobierno federal, con el propósito de establecer vinculación entre las actividades de investigación y los sectores de posible aplicación. En la modificación de la organización del INIC en 1961 intervino activamente la comunidad científica mexicana a través de la Academia Nacional de la Investigación Científica, ahora Academia Mexicana de Ciencias, que acababa de ser creada en 1959, la cual formuló la nueva ley del INIC aprobada por el Congreso de la Unión en 1961, Casas, 2004, 93. Desde este momento surgió una preocupación compartida en que la finalidad de la ciencia debería ser el desarrollo económico y social, aunque el desarrollo estaba condicionado por otros factores. La mayoría de los vocales del INIC se pronunciaban por un desarrollo tecnológico propio, que debería basarse en adaptaciones tecnológicas y generar así un proceso para disminuir las importaciones. Sagasti, 1977. Afirma que la mayoría de los vocales del INIC adoptaban una actitud tecnoeconomicista, es decir, consideraban a la ciencia y especialmente a la tecnología como medio para acelerar el desarrollo socioeconómico. 6, Casas, 2004, p.
94. A nivel Latinoamérica, entre los años 60 y 70, se gestó un pensamiento cuyo objetivo era acoplar la infraestructura científico-tecnológica a la estructura productiva de la sociedad, es decir, nada debiera de estar pensado fuera de su marco social. Dagnino, Thomas y David, 1996, 2021 en Casas, 2004, 95. Con la creación del CONACYT en 1970 se acentúa un fenómeno que había comenzado a gestarse desde 1935 y que es el de la participación de los científicos en la toma de decisiones relacionadas con la política de ciencia y tecnología, por lo que desde su fundación se consideró que era necesario integrar un cuerpo de funcionarios y de asesores con experiencia en la investigación científica, para organizar y proponer alternativas hacia la formulación de una política científica nacional. Se establecieron dos mecanismos de participación. A. El primero a través de la formación de comités de ciencias y B. El segundo por medio de la conformación de comités de consulta específica. Además, se abrió otro mecanismo de participación mediante la contratación directa y permanente de científicos que para ocupar cargos como funcionarios del CONACYT. El traslado de un número considerable de científicos a funciones político-administrativas en relación con la actividad científica, representó en cierta forma, desde entonces, una fuga interna de cerebros. Lev, 1973. En un país con una infraestructura científica incipiente. Este fenómeno se agudiza durante el primer periodo de gestión de CONACYT, 1970-1976, ya que el personal recién egresado de estudios de posgrado realizados en el país y en el extranjero es absorbido por ese organismo, sin cuestionarse que la inversión del país en su formación no esté siendo retribuida. Este fenómeno fue resultado tanto de la presión que ejercieron a fines de los 60 los científicos a través de la Academia Nacional de la Investigación Científica, como el cuerpo de vocales del INIC, Casas, 2004, 95-96. A medida que avanzan las gestiones llevadas a cabo por el CONACYT crece el escepticismo de los científicos por la política de ciencia y tecnología. Este fenómeno acrecentó la posición liberal hacia la ciencia, que fue adquiriendo características particulares. Los científicos que participaban de esta posición propugnan principalmente por un mayor financiamiento y apoyo económico a la actividad de investigación, pero sin intervención del Estado en la determinación de sus objetivos y temáticas. Es decir, propugnaron por una política para la ciencia y no una política de la ciencia, tal como lo afirmó en su momento Herrera, 1971. Esto fue un reflejo del poder que adquirió la comunidad científica en el país, que logró transformar el prestigio derivado de sus actividades académicas en la autoridad política y el poder de representación de la comunidad científica. Como se ha dicho más arriba, esto motivó también una especie de freno a la orientación de la investigación hacia demandas socioeconómicas, como lo han argumentado Dagnino y Thomas, 1999, Casas, 2004, 97. La adopción de un nuevo modelo de desarrollo sustentado en la liberalización de las fuerzas del mercado, la apertura de la economía, que alcanzó su máxima expresión en el proyecto de integración del mercado norteamericano, y la reforma institucional del Estado generó cambios significativos, transformando al Estado de regulador y propietario en un Estado de fomento, orientado fundamentalmente a crear las condiciones para el desarrollo eficiente del sector privado, que a partir de fines de los años 80 es considerado reiteradamente en el discurso gubernamental como el eje del desarrollo. Luna, 1997. Las políticas de ciencia y tecnología experimentan cambios sustanciales en su concepción. A diferencia de los años 70 y 80 en que se hizo un énfasis especial en la creación y la conservación de la infraestructura y la formación de recursos humanos, los planteamientos durante esta nueva etapa que se expresaron tanto en el Programa Nacional de Ciencia y Modernización Tecnológica 1990-1994, formulado durante la Administración 1988-1994,
como en el Programa Nacional de Ciencia y Modernización Tecnológica 1995-2000, se inscriben en el contexto de un modelo de desarrollo centrado en la modernización industrial, la apertura comercial y los procesos de globalización económica, política, social y cultural. Casas, 2004, p. 98. Las concepciones que influyeron en las políticas de ciencia y tecnología a lo largo de la década de los 90, fueron las siguientes. 1. Una clara distinción y separación entre las políticas orientadas a la ciencia y aquellas relacionadas con la tecnología, estableciéndose una ruptura entre estas actividades. 2. El predominio de criterios de calidad, con base en normas internacionales. 3. La búsqueda de la excelencia en la formación de recursos humanos de alto nivel. 4. La asignación de fondos mediante mecanismos de concurso y competencia. 5. Una vinculación más estrecha de la investigación básica y el desarrollo tecnológico con el sector productivo y 6. La reorientación de la demanda de educación superior hacia disciplinas que requiere el desarrollo del país, particularmente, las ciencias exactas y las ingenierías. Casas, 1997, 187-192. Sin embargo, a mediados de los años 90 se observa un tránsito hacia una concertación organizacional entre la comunidad académica, el Estado y el mercado. Luna, 1997, Casas y Luna, 1997, Casas, 2004, 99. Durante los años 90 prevalecieran al menos tres concepciones en torno a la política de ciencia y tecnología que respondían a cada uno de los grupos de interés que estaban en juego. 1. El apoyo a la oferta para incrementar la formación de recursos humanos y el desarrollo de la ciencia básica, en la que seguían imperando los criterios de la comunidad científica. 2. El apoyo a la demanda, es decir, a las empresas para generar inversiones en el desarrollo tecnológico, que respondía a los intereses del sector privado y de los grupos que aún en las universidades estaban centrados en el desarrollo de tecnología, y 3. El apoyo a los procesos interactivos entre oferta y demanda para orientarlos a la solución de problemas, que respondía a grupos de interés situados en la esfera gubernamental, preocupados por la desconcentración y descentralización de las actividades científicas y tecnológicas y su repercusión en el desarrollo regionales o local. Casas, 2004, 100. La participación de la comunidad científica en la orientación de las políticas de ciencia y tecnología ha tendido a ser reducida y limitada al campo meramente científico. Una muestra de ello es la escasa participación que tuvieron los científicos en el diseño del Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2000-2025, PECIT. Esto ha originado la reorganización de los científicos como grupo de interés, que a través de organismos tales como la Academia Mexicana de Ciencias o el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, constituido en el 2002, han ejercido mecanismos de presión encaminados a recuperar el control en las orientaciones de las políticas en el campo científico. Muestra de ello es su activa participación en el proceso de aprobación de la Ley de Ciencia y Tecnología y de la Ley del CONACYT en el 2001 y 2002. El PECIT combina la idea de la ciencia como motor del progreso, con la concepción de solución de los grandes problemas nacionales y como elemento estratégico para la competitividad internacional. Casas y Detmer, 2003. Casas, 2004, p. 100. Las concepciones sobre ciencia y tecnología que han prevalecido en el país desde los años 30, se debaten entre el autogobierno de la ciencia, predominio de las élites científicas, su importancia como factor económico de la competitividad de las naciones, privatización del conocimiento, y su trascendencia para el desarrollo social. Es importante hacer notar que estos tres enfoques son sostenidos en México por diferentes actores que, desde fines de la década de los 90, se manifiestan más fuertemente en torno a estas posiciones. Afirmamos que cada uno de los planes y programas formulados en este campo, han contemplado múltiples objetivos, instrumentos y mecanismos,
derivándose de ellos resultados diversos e incluso contradictorios, sin llegar a configurar una concepción científica y tecnológica sobre la importancia de estas actividades para las necesidades de la sociedad mexicana en proceso de transición. Casas, 2004, 101. Las actitudes y concepciones que han manifestado diversos actores en la formulación y aprobación de la Ley de Fomento a la Ciencia y la Tecnología, tanto en 1999 como en el 2002, así como en la Ley del CONACYT aprobada en el 2002 y en la elaboración del mismo PEQIT en el 2000, reflejan la suma de posiciones de diferentes grupos, lejos de generar consensos o posiciones compartidas sobre las orientaciones de la política. Un punto importante por destacar, es que en los últimos 6 años, además de que la política de ciencia y tecnología ha estado sujeta a las influencias de las élites científicas y de los cuadros gubernamentales, se ha dado también una fuerte influencia del Congreso, a través de la Cámara de Diputados y Senadores, por lo que este sector representa actualmente a un actor decisivo en los planteamientos a este respecto. Casas, 2004, 101. En la actualidad es interesante hacer notar que las corrientes partidistas en el Congreso han sostenido diversas posiciones respecto a estos temas. 7 En este sentido es importante comentar las alianzas que se han establecido entre la élite científica a través de la ANC y el Poder Legislativo, en particular con algunas fuerzas partidarias, particularmente por lo que se refiere a la asignación del presupuesto federal. Casas, 2004, 102. El proceso de lucha entre grupos de la esfera científica se ha extendido a la esfera política y partidista, en la que se disputa el poder por la definición de políticas en torno a los apoyos a las actividades científicas y tecnológicas en el país. Es decir, en última instancia lo que en el fondo representa, desde nuestra perspectiva, el debate central en el tema del ciencia, tecnología y poder, es quién o quiénes son los actores que deben tener el control sobre la generación, aplicación y orientaciones del conocimiento científico y tecnológico en el país. Casas, 2004, 103. 3.3.2. Enfoques para el análisis de la política de ciencia y tecnología en México. Las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad en América Latina han pasado de un interés centrado en los estudios orientados a los impactos en la política a los estudios destinados a la academia. Dagnino, Thomas y David, 1996, 49, en Casas, 2004, 79. Dicho tema tiene una estrecha relación con una pregunta que surgió a la discusión en los años 70 por Varsavsky, 1972, quien señalaba que si ante la necesidad de una transformación radical de la sociedad, el científico debería dedicarse a la actividad política y, por tanto, abandonar la ciencia para convertirse en un político profesional en este campo. Una hipótesis que hemos señalado con anterioridad, Casas y Detmer, 2003, es que las orientaciones de la política de ciencia y tecnología en México no han variado mucho en el tiempo, debido al predominio y al poder que han ejercido las élites científicas en su definición. Las élites científicas, aunque han cambiado su constitución, han privilegiado una concepción basada en el autogobierno de la ciencia, apoyándose en prácticas corporativistas. Hasta donde el impulso o falta de impulso a la ciencia y la tecnología ha estado mediado por grupos de interés y redes de poder. ¿Cómo se han conformado los grupos o las élites que han definido el rumbo de las políticas de ciencia y tecnología? ¿Cuál es el proceso histórico que ha seguido la conformación de esos grupos? Casas, 2004, 81. A lo largo de la historia de México del siglo XX encontramos distintos enfoques sobre los cuales se buscó implementar la política de ciencia y tecnología desde el Estado. A continuación presentamos los enfoques y algunas características que los definen. A. El primer enfoque estuvo centrado en el análisis de las relaciones entre ciencia y gobierno por D. K. Price, 1954. Se caracterizó por buscar el crecimiento de las capacidades científicas en el gobierno, el desarrollo de contratos y administración de programas, y el personal envuelto en la maquinaria de asesores científicos. B.
El segundo enfoque es de tipo conceptual teórico. Salomón, 1970, estableció dos acepciones de la relación entre ciencia y poder. La primera se refiere a la relación entre el saber y el poder cuando se está pensando en la prioridad que los países desarrollados otorgaron a las actividades de innovación, las cuales son percibidas como factor de la competitividad internacional y que se manifiestan como el poderío de las naciones. La segunda acepción, estaba centrada en las relaciones entre los científicos y el poder o la búsqueda de poder por los científicos, que se refiere, de acuerdo con Salomón a, una forma de hacer política en donde el científico vive no para ella o de ella, sino en ella, como una consecuencia y no una causa de su profesión, como un destino fijado en su vocación más que como el encuentro en él de disposiciones diferentes. Los científicos no son expertos en política, su competencia en su dominio, cada vez más especializado, no les da más autoridad en los demás dominios que la que tiene cualquier otra competencia técnica. Salomón, 1970, 164, 166. Salomón reduce el asunto de ciencia y política a las relaciones que los científicos establecen con el Estado y a las que éste instituye con los científicos o la comunidad científica. Casas, 2004, 82. C. El tercer enfoque está basado en el planteamiento de Bourdieu, 1994, quien explica que el campo científico es el lugar de una lucha política por la dominación científica, en función de la posición que ocupa cada investigador, que se definen como estrategias políticas. No hay elección científica que no sea, por uno de sus aspectos, una estrategia política de ubicación al menos objetivamente orientada hacia la maximización del beneficio propiamente científico. Bourdieu, 1994, 135. Con ello el monopolio de la autoridad científica, sino entre este y otros campos en los que participan los científicos como serían el político, el económico, el ético o moral, etc., se pretende influir en la definición de políticas de ciencia y tecnología. Casas, 2004, 82-83. D. El cuarto enfoque fue planteado en la perspectiva de una sociología política de la ciencia, basándonos en el estudio de Blume, 1974, quien fija su atención en los distintos aspectos para una agenda de ciencia y tecnología para el Estado. El énfasis está centrado en las interferencias que la esfera política y económica han tenido sobre la ciencia, que en lo que podría denominarse las características políticas de la ciencia y las interrelaciones que se construyen entre ciencia, tecnología, política y sociedad. Blume hace referencia a las reacciones de los científicos ante políticas aplicadas por los gobiernos. De alguna manera el autor descarta el supuesto de la autonomía de la ciencia y se enfoca en las relaciones entre el sistema científico y el político, con lo que argumenta que la ciencia debe ser vista como esencialmente política. Casas, 2004, 84. El enfoque del ciencia, tecnología y Estado es muy amplio. Hasanoff y otros, 1995, 527. Pero más allá de las relaciones de autoridad con el gobierno, en este campo también se ubica el análisis de los patrones de poder en la sociedad, particularmente las relaciones entre ciencia, empresas y gobierno. Hasanoff y otros, 1995, 548. Un aspecto central de este análisis es si en México este corporativismo solo se expresa en épocas de crisis o si existe una actitud de apropiación de la política de ciencia y tecnología por parte de los científicos, como un asunto que debe ser definido exclusiva o mayoritariamente por ellos. Casas, 2004, 85. Otro enfoque para analizar los patrones de poder es mediante el análisis de redes sociales. Mitchell, 1974, la discusión que introducen estos dos autores en el sentido de que la ciencia tiene un orden normativo único y que se autogobierna, es un argumento al cual se debe cuestionar. Esta postura ha sido sostenida con anterioridad por Merton, 1973, y Polanyi, 1958,
1967, para quienes la eficiente autorregulación y autodirección de la ciencia es la piedra angular de su enfoque. Hasta el momento se han presentado los diversos enfoques, los cuales en particular representan expresiones de la realidad entre ciencia, tecnología y política, campo de lucha, élites, mecanismos de control y regulación, redes sociales, redes de poder, corporativismo y debate entre el autogobierno de la ciencia, predominio de las élites científicas, su importancia como factor económico para la competitividad de las naciones, privatización del conocimiento, y su relevancia como factor indispensable del desarrollo social, Casas, 2004, 86. Cierre de la unidad. En esta unidad estudiamos la ciencia y tecnología en México, así como la realidad social histórica en la que estamos inmersos, lo que te permitirá entender los cambios mediante la reflexión del comportamiento de la estructura económica, procesos históricos y problemáticas de nuestro presente como país. Por lo anterior, es fundamental entender el desarrollo de las fuerzas productivas del país y la política económica de Estado, así como la política relativa a la ciencia y tecnología, a través de tres temáticas históricas: 1. El neoliberalismo, crisis económica y política; 2. La globalización y el fin del siglo XX en México; y 3. El contexto sociopolítico de la investigación en ciencia y tecnología. Esperamos que la revisión de estos temas haya sido de tu interés y te brinde los elementos para comprender el contexto actual en que desarrollarás tu labor profesional. Autorreflexiones. En esta parte debes de consultar el foro Preguntas de autorreflexión para realizar la actividad correspondiente y enviarla a la herramienta de autorreflexiones. Cabe recordar que esta actividad tiene una ponderación del 10% de tu evaluación. Para el envío de tu autorreflexión utiliza la siguiente nomenclatura: CSM-1-ATR-SCSID, donde BCSM corresponde a las siglas de la asignatura, U1 es la unidad, XX son las primeras letras de tu nombre, y la primera letra de tu apellido paterno y Z la primera letra de tu apellido materno.